Buen día, José. Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a continuar con las ondas estacionarias. Yo quiero demostrar que la función de onda cumple con la ecuación de onda. Pero para eso recordemos nuestra presentación del día de ayer de ondas estacionarias. Vamos a considerar las ondas en una cuerda tensa. Ya habíamos resuelto el problema de la frontera fija en la pared rígida de una cuerda tensa. Encontramos que la onda reflejada se invierte y cambia el sentido del movimiento. Así, si tenemos una onda incidente de esta forma, Y1 es una función de onda, y yo sé que es una función de onda porque es una función analítica con argumento kx más omega t. Por lo tanto, es una función de onda. Cuando se refleja, yo la multiplico por -1 porque se invierte y le cambio el signo en el argumento. De nuevo, la onda reflejada es una función de onda porque es una función analítica en términos de kx menos omega t. Yo quiero analizar esas dos ondas que están en una región del espacio al mismo tiempo. Aquí el tiempo es el mismo. Para eso voy a utilizar el principio de superposición, donde Y1 es una función de onda, Y2 es otra función de onda, y su suma es igual a una función de onda. Y simplemente sustituyo aquí y tengo la interferencia entre esas dos ondas de forma analítica. Yo puedo sacar factor común la amplitud y reordenar estos dos términos. Utilizo la identidad trigonométrica, esa identidad trigonométrica, en ambos cosenos. Al hacer eso, me queda estos cuatro términos donde el primero y el tercero se anulan y el segundo y el cuarto se suman, dando como resultado 2a seno de kx seno de omega t. Yo redefino las constantes como una amplitud estacionaria y agrupo el término de la
posición de esta forma. Esta es la función de onda de las ondas estacionarias. Esa función de onda es extraña porque no tiene el argumento kx más omega t, más menos omega t, no lo tiene. Miren que el kx está en una función y el omega t está en otra función aparte. Entonces, no cumple con lo que habíamos mostrado antes, que cualquier función analítica de kx menos omega t es una solución de la ecuación de onda. Sin embargo, el principio de superposición me asegura que es una función de onda. Y esto debe de ser una función de onda. ¿Qué significa que sea una función de onda? Que cumple con la ecuación de onda. Y eso es lo que yo voy a demostrar. Que esa expresión cumple con la ecuación de onda. Antes de hacer eso, solo recordemos que yo puedo representar esta expresión en términos de los modos de vibración. Se ve rápidamente que el término en corchetes puede tomar valores 0, puede tomar el valor 0 en varios puntos. A esas posiciones donde hace que el seno de kx sea igual a 0, yo le voy a llamar nodo. Y los nodos se caracterizan porque no vibran. Si este término es 0, el seno de omega t multiplicada por 0 va a dar 0, no hay desplazamiento del medio material. No hay oscilación, no oscila. Por lo tanto, es un nodo. Y los puntos de amplitud máxima le voy a llamar antinodos. Entre dos nodos debe de haber un antinodo. El seno de kx igual a 0 tiene como solución 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera. Y yo la puedo encontrar la posición. Puedo encontrar la posición en 0, en pi sobre k, 2pi sobre k, 3pi sobre k. Pero es más conveniente escribirlas en términos de la longitud de onda. Entonces sustituyo el número de onda por 2pi sobre lambda y entonces me da que la posición de los nodos es 0, lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, etc. Con eso yo puedo construir los modos de vibración. El primer modo, el fundamental, es aquel en que vibra la cuerda apoyada en los dos extremos y no hay nodos en medio. Ese es el fundamental, llamado también primer armónico. El segundo modo tiene un nodo en medio. Le vamos a colocar un nodo en medio y esa es la forma que adopta la cuerda, lo que uno ve cuando la cuerda vibra. Es el segundo armónico, que corresponde al primer sobretono en la designación musical. El siguiente modo yo le agrego otro nodo, entonces yo tengo dos nodos entre los extremos
y se le llama el tercer armónico o el segundo sobretono. Y así puedo construir todos los modos de vibración. Se ve que L es igual a N lambda sobre 2. Cuando N vale 1, es lambda sobre 2. L es igual a lambda sobre 2. Cuando N vale 2, eso es lambda, es justamente una longitud de onda, etc. Así que yo tengo la relación entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda. Puedo despejar para la longitud de onda en términos de la cuerda y agregarle un subíndice para recalcar cuál es el armónico que se está calculando. ¿Cuál es la longitud de onda del armónico que se está calculando? La frecuencia la calculamos con la expresión de la velocidad de fase y toma esa forma. La fundamental es la velocidad de la onda, no de la partícula del medio, sino que de la onda sobre 2L. Esa es la frecuencia fundamental. Y la frecuencia de cualquier armónico es dado por esta expresión, o en términos de la frecuencia fundamental. Eso es lo que nosotros presentamos en la clase de ayer. Ahora yo quiero demostrar que esta función cumple con la ecuación de onda. Dada la función de una onda estacionaria, demostremos que cumple con la ecuación de onda. Tengo esa expresión, yo voy a derivo con respecto al tiempo. Una derivada parcial solo va a actuar sobre el seno. Entonces, la derivada del seno es el coseno, la derivada del argumento es omega. Y tengo ese resultado. La segunda derivada con respecto al tiempo, de nuevo, derivo en este caso el coseno. La derivada del coseno es menos el seno y la derivada del argumento es omega. Entonces aparece omega cuadrado. Esa es la segunda derivada. También tengo que derivar con respecto a la posición. Entonces, la derivada del seno es el coseno, la derivada del argumento es k, y esa es la primera derivada con respecto a x. La segunda derivada es una derivada parcial, actúa sobre el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, y la derivada del argumento es k. Entonces me queda esa expresión. Ya tengo las dos derivadas parciales con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Entonces yo sustituyo, teniendo en cuenta la velocidad de fase. Esta es la velocidad de fase. Yo sustituyo en la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Al sustituirlo en la ecuación de onda, esto está al cuadrado, B está al cuadrado, queda omega cuadrado en el denominador y k cuadrado en el numerador. Se puede apreciar que el omega cuadrado se cancela y me queda una identidad. Se cumple la ecuación de onda por esta función que se le llama una función de una onda estacionaria. Así que a pesar de que no tiene el término kx más menos omega t, porque los tiene separados, es una función de onda, tal como lo dice el principio de superposición. Si yo tengo
dos ondas y la sumo, me va a dar una función de onda. Y eso es toda la demostración. Como ven, es bien sencilla. Ahora yo quiero volver a este gráfico para concluir. Ese gráfico son los modos normales, también se le llama así, los modos normales de vibración. Aquí surge de forma simple, solo buscamos cuando esos términos son cero y con esa solución construimos los modos normales de vibración. En ecuaciones diferenciales, se puede utilizar una técnica para resolver las ecuaciones diferenciales. Una técnica muy fructífera es separar variables. Eso ya lo habíamos visto en el método de energía, en el caso de oscilaciones. Separábamos variables y entonces resolvíamos por integración la ecuación diferencial. En ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, también se puede utilizar ese mismo método. Nada más que yo impongo la condición de que hay una función en X y hay una función en el tiempo, arbitrarias, y la sustituyo en la ecuación diferencial. Y eso me va a separar las variables. Me va a transformar la ecuación diferencial en derivadas parciales en dos ecuaciones si solo tiene dos variables linealmente independientes, las separa en dos ecuaciones diferenciales ordinarias y se resuelven. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, nosotros tenemos una variedad de métodos. Transformada de Laplace o el método de Fourier o otros métodos diferenciales exactos. Hay una variedad de métodos para poder resolverla. Otro método que se puede utilizar está relacionado con estos modos de vibración. Yo puedo utilizar estas funciones porque yo puedo expresarla analíticamente. Yo puedo utilizar esas funciones para hacer, eh, un desarrollo en serie que incluyan estas funciones. Entonces, eso me facilita el trabajo para encontrar
la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ese es un método poderoso, lo han estudiado bastante y se puede utilizar ese método. Tiene un nombre ruso, Galerkin. Galerkin introdujo por primera vez ese método y se puede aplicar a ecuaciones diferenciales no lineales y da muy buenos resultados. Es muy preciso y uno puede utilizarlo para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales. Así que hay que aprenderse esta demostración y esta construcción de los modos de vibración, porque son muy útiles. La analogía al caso de la cuerda tensa es muy útil, es extremadamente útil. Esto es lo que yo les traía por el día de hoy. Tenemos la demostración aquí. Ya sabemos que esta función de onda estacionaria cumple con la ecuación de onda. Ya la demostramos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, ¿cree que pueda subir lo que hoy nos explicó? Sí, sí se lo puedo subir. Sí, ¿cuál parte? Los dos, Las dos, sí. las dos presentaciones, la función de Sí, onda estacionaria y las ondas estacionarias. exacto. Y en esa viene incluido la, la imagen de las ondas, ¿verdad? Sí, los modos de vibración. Sí, Sí. eso está en su libro de texto, pero yo se lo puedo subir. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Cheque. ¿Algo otra duda? ¿Algo otra pregunta? Muy bien, nos vamos a detener aquí. Espero que les haya agradado. Nos vemos Alan, José, Cristian, Lisette, Aníbal, Frenny, Josué y los 10 más que están acá. Fernanda, por acá, que le vaya bien. Nos vemos. Buenos días. Ingeniero. Que le vaya bien. Nos Feliz día, vemos, ingeniero. José.